Saludos amigos. Probablemente usted conoce al doctor Juan Yadó porque si no lo ha visto en este programa, donde ha sido un colaborador desde que se fundó, probablemente lo ha visto en uno de esos programas porque es una de las personalidades más invitadas a programas que hay actualmente en televisión. O si no, leyendo sus artículos, sus enjundiosos artículos que publica lunes y jueves en el diario digital Acento. El doctor Yadó, como sabemos, es experto en turismo, es asesor y economista. Hoy hemos querido invitarle porque hay unos temas básicos que queremos tratar que ya él ha planteado a través de sus artículos y a través de conferencias que ha dictado en lugares públicos. Específicamente o esencialmente o básicamente me refiero a la propuesta de que la zona colonial o centro histórico, como él prefiere llamarle, se ha convertido en un municipio especial, independiente. Y la otra es su propuesta de que las AFP, con el dinero de los trabajadores, las que manejan el dinero de los trabajadores, de las pensiones, adquieran el Banco de Reserva, pasando así a ser una entidad privada que hoy es estatal. Comenzaremos con esos temas en un momentito después de estos mensajes. $50 años del Banco BH de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes. 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos. Impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Doctor Yadó, bienvenido. Placer tenerle por aquí. Gracias, igualmente. Yo quiero que comencemos con la propuesta del municipio independiente. O sea, ¿qué beneficio usted ve en eso de que la zona colonial o el centro histórico se constituyan en municipio independiente o especial? Bueno, para comenzar yo debo decirte que esa no es una idea mía. Yo la oí hace más de 10 años de la boca del arquitecto Doy Gautier. Posteriormente supe que también el arquitecto Eugenio Pérez Montaz había hecho esa propuesta anteriormente. Ah, no sabía. Pero te estoy hablando de algo que oí hace más de 10 años. Yo, a través de mi seguimiento de los asuntos del centro histórico,
llegué a la conclusión de que el mayor obstáculo al desarrollo del centro histórico y a su preservación eran los conflictos jurisdiccionales entre las entidades que convergen en sus menesteres sobre el centro histórico. ¿Cómo cuántas son? Bueno, son tres principales. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, porque obviamente el centro histórico está dentro del distrito. El Ministerio de Cultura, porque es el encargado de preservar los monumentos y los sitios históricos del centro histórico. Y además el Ministerio de Turismo, que durante los últimos años ha tenido a su cargo las intervenciones de remozamiento y revitalización del centro histórico. Pero también intervienen ICOMOS, sí, hay una serie el clúster turístico. Hay una serie de organizaciones pero que no necesariamente son autoridades. Es decir, por ejemplo, está la Unión de Juntas de Vecinos. Hay 13 juntas de vecinos en el centro histórico. Está la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial. Está ICOMOS, que es el capítulo dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Está Asoconde, la Asociación de Comerciantes de la calle El Conde. Está una asociación de restauranteros de la ciudad de Obando, pero ellas no tienen, estas últimas que yo he mencionado, no tienen autoridad para intervenir o corregir entuertos. Ok. Volvamos a... Pero hay otra entidad que tampoco tiene autoridad directa, pero que sí tiene mucha influencia, que se llama la Iglesia Católica. Ah, sí. Sí, porque hay 17 templos en el centro histórico, y cuando el cardenal López Rodríguez estaba en sus mejores momentos, el centro histórico no se hacía nada que no contara con su bendición. Bueno, entonces, ¿qué resolvería la idea del municipio independiente o especial? El municipio especial, siguiendo modelos que ya se han ensayado en otros países, sería eso, un municipio especial que tiene características diferentes a todos los municipios, al resto de los municipios del país. El país tiene 158 municipios y todos están regidos por la ley 176-07, que es la que define su fisonomía y la fisonomía del Distrito Nacional, porque el Distrito Nacional actúa como un municipio. Entonces, la autoridad de un municipio, yo pienso que podría ser la solución a esos conflictos entre las diferentes entidades que a veces han dilatado por años. Por ejemplo, yo recuerdo que en los años 90 hubo una confrontación entre el cardenal López Rodríguez y el síndico del distrito, que en ese entonces era Johnny Ventura, porque se había propuesto para manejar un préstamo de 50 millones del Banco Interamericano un consorcio de entidades presidido por el cardenal. El síndico del distrito alegó que debía ser presidido por él y en consecuencia eso causó una dilación de 10 años. Entonces el municipio especial sería la entidad que tendría la autoridad para actuar sobre una serie de problemáticas del centro histórico. Por ejemplo, los ruidos. Los ruidos están llevando al borde de la locura a muchos vecinos que viven ahí. La población del centro histórico ha disminuido dramáticamente desde que hubo la guerra civil en el 65. En aquel entonces eran 30,000 habitantes, ahora son unos 8,000. Pero aún así, muchas familias viven ahí y hay un desconocimiento o una insubordinación contra las reglas de la convivencia, con los ruidos, por ejemplo. El estacionamiento es un
es un problema muy serio. La recogida de basura, todos aquellos problemas de naturaleza municipal, hasta de la policía. Entonces, ¿habría un alcalde específico para ese municipio? Bueno, habrían, lo que lo haría especial el municipio es primero el tener un consejo de administración. Yo le llamo consejo de administración para diferenciarlo del consejo de regidores que tienen todos los municipios, pero básicamente es lo mismo. Yo propongo un consejo de administración de 7 miembros, 5 de los cuales serían ex oficio. Uno de ellos sería un representante del Ministerio de la Presidencia, un representante de la Academia Dominicana de la Historia, un representante de ICOMOS, un representante de la Unión de Junta de Vecinos, un representante de la propia iglesia, y eso yo sé que podría resultar bastante controversial, y 2 concejales que serían electos en las elecciones municipales regulares del país. Pero si esa propuesta fue hecha hace tantos años, como yo no sabía, de más de 10 años, por personalidades de ese nivel que usted describe, ¿por qué no progresó? No, pero esa propuesta que yo sepa nunca fue hecha. Esa propuesta fue discutida internamente entre esas 2 personajes que eran sumamente influyentes en aquel entonces. Eugenio Pérez Montaz y Doy Gutiérrez, Manuel Salvador Gutiérrez. El escritor, sí. Sí, que ya falleció, Premio Nacional de Literatura. Ellos entre sí jugaron con esa idea, pero nunca hicieron ninguna propuesta, porque cuando ellos estaban en su apogeo, había otro señor que se llamaba el Cardenal López Rodríguez, con quien nadie quería intercambiar. Quedándonos ahí en el centro histórico, en la zona colonial, parece que ya va a comenzar a fluir el dinero del resto del préstamo del BID de los 91 millones de dólares, después de tantos años a la espera. Dentro de esa propuesta hay muchas cosas, pero se habla de que la calle Mercedes y la calle Padre Villini van a ser convertidas en peatonales. ¿Qué le parece eso? Bueno, a mi juicio eso sería no muy deseable. Yo no voy a decir un error, pero no muy deseable. Mira, ese préstamo que se supone que debe estar en ejecución, con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de 90 millones de dólares. El primero fue de 30, ahora se supone que es de 90 millones de dólares. Fue aprobado por el directorio del Banco Interamericano en Washington en el 2016. Es decir, que se venía gestando antes para que el directorio del banco lo conociera. Tuvieron que hacer muchos estudios y muchos documentos, pero fue aprobado en el 2016. Estamos en el 2022, 6 años más tarde, y todavía no se vislumbran ninguna intervenciones que permitan decir que ya el préstamo está en ejecución. O sea, hubo un llamado a una licitación, creo. Solamente llamados a licitación. Sí, que yo sepa, han habido 2 importantes. Una para el rediseño de la calle El Conde y del Parque Colón, y otra para las calles coloniales del centro histórico. Pero ese es un proceso que tomará tiempo. Demasiado largo, pienso. Sí, bueno, pero son obras que tienen que ser ganadas por concurso. Pero fue en el 2019, 3 años después del directorio del BID haberlo aprobado, que se firmó un contrato entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y el alcalde del distrito para iniciar las obras. Es decir, ya hace 3 años que ese contrato se firmó. En ese contrato se estableció que la gerencia del proyecto recaía sobre los hombros del Ministerio de Turismo.
pero hay una lentitud inexplicable. Bueno, saliéndonos un poco del tema de la zona colonial, del centro histórico, vamos a pasar a la propuesta que usted hizo en un artículo reciente para que las AFP con el fondo de pensiones utilicen parte de ese dinero para invertirlo en la compra del banco de reservas. Que dicho sea de paso, como que ya no es eso era banco de reservas, ya las reservas están en manos del Banco Central, no del Banco de Reservas, ¿no? No es así la cosa. Bueno, pero bueno, son no dos importa. funciones diferentes. Es decir, Sí, claro, uno es un banco comercial. Sí. Le llamaron Banco de Reservas, no recuerdo en qué año fue, pero creo que fue en los años 50. Cuando lo fundó el Generalísimo. Cuando Trujillo lo fundó, sí. Pero háblenos de esa propuesta. Esa es una propuesta muy iconoclasta e irreverente, pero yo creo que está inspirada en la necesidad de que los diferentes actores que inciden sobre el sistema de pensiones se pongan de acuerdo en vista de que estamos en el umbral de una discusión muy importante sobre el rediseño del sistema de seguridad social. No es solamente el sistema de pensiones, es parte del sistema de seguridad social, pero se supone que hay una comisión mixta del Congreso que está comenzando a discutir la posible modificación de la ley del sistema de seguridad social, que es la 8701. Y en consecuencia es oportuno que se vayan conociendo propuestas para el rediseño del sistema de pensiones. Y el destino de los fondos, para buscar mayor rentabilidad. Claro. Sí, porque hay una serie de inconformidades, a mi juicio, bastante bien justificadas con el sistema de pensiones como está diseñado ahora, que le llaman el de capitalización individual, en que cada trabajador tiene una cuenta donde se le deposita lo que él cotiza más lo que cotiza el empleado. Estamos frente a un monto de fondos de pensiones que asciende a más de 900 mil millones de pesos. De los cuales el 80% lo tiene el Estado en préstamo. Sí, bueno. La función de las AFP significa administradoras de fondos de pensiones. Hay 7 administradoras de fondos de pensiones, de las cuales 5 manejan el 98% de los fondos y pertenecen a bancos comerciales, a bancos múltiples. Entonces, esas AFP están encargadas de hacer que esos fondos sean rentables. Es decir, que se inviertan en actividades y proyectos rentables, a fin de que los trabajadores a quienes esos fondos les pertenecen puedan sacar provecho de sus ahorros. La rentabilidad que ellos obtienen está sumamente cuestionada, porque a quienes le prestan el 80% de los fondos es al Estado. El Estado le paga un 10 o un 11% de interés anual. Y a las AFP les es muy cómodo prestarle al Estado, porque el Estado le da garantía soberana. Es decir, ellos no van a perder nunca su dinero, porque el Estado tiene que responder por esas deudas que tienen. El problema de eso es que, primero, la rentabilidad es muy poca comparada con lo que podría ser si se invierte, si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, empresas públicas. Ya la tenemos. Afortunadamente, en el año pasado se pasó la ley que permite la existencia de empresas públicas, es decir, empresas que puedan vender acciones en la bolsa de valores. La primera que ha salido con
con una oferta de ese tipo de acciones, César Iglesias. Bueno, es muy posible que si, por ejemplo, los fondos son invertidos en empresas que tienen unas altas tasas de rentabilidad mayor a la que el Estado ofrece, los trabajadores se puedan beneficiar más. Correcto, correcto. Hay una cosa, doctor Yadó, y a eso vamos a pasar después de estos mensajes, porque es sobre el asunto de el fideicomiso de Punta Catalina. Queremos saber su opinión sobre esto, aunque el CRES ha pedido la opinión de expertos en la materia y parece que solamente su amigo Bernardo Castellano es el único que ha respondido a esa solicitud del CRES con 27 puntos que expuso. Pero vamos a hacerlo cuando pase este par de mensajes. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central, 75 aniversario, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy Laura Lascuaga, Miss Universe Colombia 2020 y quiero contarte mi secreto para estar en forma. Forma tu cuerpo es mi secreto para estar en forma. Bien, doctor Yadó, fideicomiso de Punta Catalina, su punto de vista. Ese tema que parece engorroso porque casi nadie ha querido hablar de eso. Bueno, para comenzar, yo debo confesar que estoy un poco confundido con relación a la existencia de esa entelequia jurídica. ¿Por qué? Porque fue creado por decreto del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo hubo una gran controversia, muchas opiniones en contra, porque hubieron sectores que vieron en eso una intención de facilitar la adquisición de Punta Catalina por parte de inversores privados, de grupos de interés nacionales. Y en consecuencia eso desató una polémica sobre si ese entelequia estaba bien fundamentada porque era pública. La conclusión fue que el gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley para estatuir los fideicomisos públicos. Los fideicomisos públicos pueden tener algunas características diferentes a los fideicomisos privados. Entonces, como ese anteproyecto de ley está cursando en el Congreso Nacional, nadie ha señalado, por lo menos públicamente, si el fideicomiso creado por decreto va a seguir siendo válido, si van a esperar que se apruebe la ley para entonces convertir el fideicomiso creado por decreto en fideicomiso público ya bajo una ley del Congreso. Pero los fideicomisos son entidades jurídicas que se usan mucho en otros países y yo no veo por qué no puedan usarse aquí, tanto en el sector público como en el privado. Y si el Consejo de Administración del fideicomiso está compuesto, como lo está el de Punta Catalina, por personajes privados y por funcionarios, también eso puede funcionar adecuadamente, siempre y cuando la membresía de ese Consejo de Administración
sea adecuada. Una de las críticas que se le han hecho a la composición del Consejo de Punta Catalina es que ahí hay individuos que son juez y parte. Inclusive el presidente del fideicomiso, que es el empresario Celso Marrancini, quien fue administrador de la CDE por varios años, ha sido cuestionado también por eso, porque tiene algunos intereses en el sector eléctrico. Para mí eso no lo descalifica. Y yo pienso que él es un tipo que, con la experiencia que tuvo con la CDE, es una de las personas mejor capacitadas para manejar asuntos del sistema eléctrico. Pero debo admitir que hay muchos cuestionamientos sobre ese fideicomiso. Yo he propugnado en mis artículos de prensa por la venta de Punta Catalina, pero la última propuesta que hice fue que se vendiera Punta Catalina dentro de 5 años, porque yo tengo la impresión de que nosotros los dominicanos no hemos podido resolver el problema del sistema eléctrico y de los enormes subsidios que el gobierno tiene que erogar todos los años para que pueda distribuirse la electricidad a todos los segmentos de la población. Que la razón principal de esos subsidios es el mal manejo del sistema eléctrico, porque es manejado con criterios políticos. Claro, Punta Catalina le ha cerrado un poco la boca ancha que tenían muchos que están en el sector eléctrico, que se venían sirviendo con la cuchara grande en los precios a que vendían al Estado el kilowatt hora. Naturalmente, por eso es que yo dije que sería conveniente que dejaran funcionar a Punta Catalina por 5 años. Pero el dramático aumento del precio del carbón que ha sucedido en los últimos 2 meses pone en entredicho un poco esa espera, porque el carbón en el 2020 estaba a $60 la tonelada y ahora está a 180, creo que. Pero aún así, se ha dicho también que la central termoeléctrica va a ser manejada por una empresa extranjera o privada, como es manejado, por ejemplo, Eje Jaina. Y se supone que hay una licitación en ciernes para escoger esa empresa. Pero ahora mismo veo la situación muy fluida con relación a Punta Catalina. Ya el presidente de la República descartó tajantemente la venta. Wow, el tiempo se nos ha ido, pero queríamos una opinión breve, doctor Yadó, sobre el asunto de la oposición que hay, que me parece como tonta, al establecimiento del prechequeo para los viajeros hacia Estados Unidos en los aeropuertos dominicanos. Yo no sé, no entiendo por qué esa oposición. Yo tampoco, yo veo que eso es muy ventajoso para el país. Hay unos argumentos de algunos juristas que dicen que eso lesionaría la soberanía nacional. Pero no tenemos aquí una oficina de la DEA y del FBI, y vienen los de la Seguridad Nacional de Estados Unidos con lo que da la gana y revisan la lancha, el barco ese. No, y hay operaciones de prechequeo en más de una docena de países con Estados Unidos. Entonces, eso de ese argumento de la lesión a la soberanía a mí no me convence. Yo lo que sí creo es que no debe restringirse el prechequeo a un solo aeropuerto, como se ha estado proponiendo hasta ahora, que debe abrirse la posibilidad a que otros aeropuertos también lo tengan. Sí, no. Debería que comiencen por Punta Cana, pero que sigan con Santo Domingo y Santiago.
Señores, lo malo de los programas cortos como este es tener invitados de la categoría del doctor Juan Yadó, porque miren, se nos quedan como 10 temas por tratar con él. Habrá que invitarlo a otro programa o habrá que llevar las cámaras al Callejón de Regina para entrevistarlo allá donde se reúnen los Cáiceres de Regina. Muchas gracias, doctor Yadó, por estar con nosotros. Ya veremos cómo llevamos estas preguntas a otro programa. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima.